Seguimos con este tema, conceptos simples de la Cábala, donde vamos a detallar un poco a la Sefirot. Recuerde, es importante y necesario tener a la mano el estudio por escrito que solo es suministrado en la aula virtual del grupo, a los estudiantes activos. Así como también, los aspectos que tratamos son vistos bajo el filtro de nuestro Mashiach Yeshua, no sobre la Cábala tradicional. Tenga esto siempre en mente. Parte 5. Hablemos de la Sefirot. En este espacio vamos a hablar sobre estas fuerzas espirituales, a manera de información ya que sus conceptos e implicaciones son muy extensos. Y la intención de este estudio no es redactar un manual completo e intensivo sobre estos aspectos, sino dar una información general, para que sirva de incentivo para su investigación personal. Dicho esto, comencemos. Keter, corona. Vamos a ver qué nos dice el estudio, a imagen de Eloah, del proyecto, Shalom Bait. Keter, es vista como una comprensión espiritual. La palabra hebrea Keter significa literalmente corona, y es interpretada como un galardón, es decir, como un premio que nos es dado del cielo por nuestro esfuerzo de hacer la voluntad divina. La sefirá de Keter se desarrolla dentro de dos perfiles. Un perfil externo, llamado Ratzón, deseo o voluntad, en el alma, y un perfil interno, conocido Ta'anug, placer, en el alma. Con una comprensión espiritual elevada, y cuando nos esforzamos porque nuestro placer, no sea solo un placer físico sino porque también sea un placer espiritual, entonces también somos premiados con este galardón. En otras palabras, cuando uno se esfuerza para hacer que nuestro deseo y voluntad estén alineados con la voluntad divina, entonces somos premiados con Keter. Moshe Ben Jacob Cordovero, también conocido por el acrónimo, el Ramak, España, 1522, Safed, Imperio Otomano, 1570, en su libro, Tomer Devorah, la palmera de Débora, nos enseña qué tipo de conducta tenemos, como resultado de la manifestación del Keter en nuestra vida. Cualidad 5, sus ojos no deben contemplar ninguna cosa vil. No obstante, en la medida de lo posible, deben permanecer abiertos ante el sufrimiento para tener noticia de él, y dar muestras de su misericordia a los que padecen. En ningún caso debe cerrar sus ojos ante los sufrimientos del pobre, pues el estado del pobre es debido a la cantidad de engaño que hay en él, y solo descubriéndolo podrá despertar la piedad del cielo y de los hombres sobre aquel. Sin embargo, debe alejarse de la contemplación de lo vil, pues el ojo supremo siempre dirige su mirada hacia lo bueno. Y también dice. Cualidad 6. En cuanto a su nariz, no debe llegar hasta ella nada desagradable. Debe dar muestras en todo momento de un gran vigor, buena voluntad y gran paciencia hacia el indigno. Anhelar siempre el cumplimiento de los deseos de todos los hombres, atender todas las súplicas y alentar al que padece. De su nariz debe proceder el perdón del pecado y el indulto de la iniquidad. No debe enojarse con aquellos que le ofenden, pues él aplaca su ira constantemente deseando hacer el bien sobre todas las cosas. Fin de la cita. Como punto inicial para llegar a este comportamiento, nos indica el estudio, a imagen de Eloah, Shalom Bait. La razón divina, encuentra su expresión esencial en los mandamientos que le fueron dados en la Torah. En nuestro servicio divino, cuando cumplimos devotamente los mandamientos de Eloah, solo porque son la expresión de su voluntad esencial, del hebreo, Ma'ala, Ta'am, Da'at, nos conectamos con el primer nivel de la voluntad de Eloah. Con nuestras intenciones conscientes, respecto de los efectos espirituales de cada mandamiento en particular, nos conectamos con el segundo nivel de la voluntad de Eloah. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Hashem, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. La santificación viene dada por la observancia de los mandamientos que están en la Torá. De esa manera la voluntad de Eloah se hace en nuestras vidas, y somos premiados con Keter, es decir, con comprensión espiritual. Las cualidades de Keter constituyen los principios más generales del obrar divino, principios generales que, como tales, contienen en ellos los aspectos particulares. Así pues, cuando el hombre imita las cualidades de la Keter, corona, su comportamiento se está situando en los estadios más elevados o, dicho de otro modo, su acción ha penetrado en los misterios y en la raíz última, del orden divino. Por tanto, dicha actitud es la consecuencia de correcta comprensión,
De las dos primeras fuerzas espirituales que son conocidas en hebreo como Mohim, poderes espirituales que operan en el intelecto, Jochma, sabiduría, y Binah, entendimiento. Como nos aclara el Ramak, Moshe Cordovero, ciertamente resulta imposible comportarse constantemente según la obediencia de estas cualidades. Por ello existen otras cualidades en las que todo hombre debe estar bien versado, a saber, las cualidades más bajas del poder. Podemos entender a las Sefirot como una cadena de mando comenzando con la idea, Jochma, y terminando con la implementación, Malhut. Sin embargo, la idea nunca es el comienzo real de un acto. En cambio, el comienzo real es la voluntad o el deseo. Por ejemplo, una persona planea construir una casa. La construcción de la casa comienza con la imagen mental de una casa, y progresa hasta su realización final. Pero la verdadera raíz de la idea es la voluntad y el deseo de estar cómodo, o de lucirse, o cualquier otra motivación posible. Esa voluntad o deseo es paralela a la Sefirá de Keter. Por tanto, como una voluntad, un deseo que aún no puede ser tangible, de esa forma entendemos al Keter, porque nunca lo podemos enfrentar, cuantificar o analizar directamente. Pero al ver la Jochma, sabiduría, sabemos que fue precedida por Keter. Al igual que en un manantial saliendo de la tierra, la primera gota visible de agua es Jochma, pero siempre sabemos que hay una fuente nunca vista, en la cual se origina. Y esa fuente es Keter. Dicho esto, veamos ahora el Keter y su relación con el Mashiach. Ya hemos hablado anteriormente sobre los niveles de interpretación de la Torá. Allí hablamos sobre los 4 niveles, y sobre el quinto, el cual nos enseñará Mashiach en su venida. Este nivel es conocido en el judaísmo tradicional como Torah Atik, el cual se toma como contexto del verso. Daniel 7:13 Hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días. Allí el texto para anciano es Atik, H6268, correspondiente a H6267, venerable, anciano. Y para días H3118. Yom, correspondiente a H3117, un día, tiempo. También hemos hablado sobre los espacios vacíos, los cuales fueron necesarios para la formación de los Olamot, universos, o mundos, y sobre las 10 Sefirot que detallaremos posteriormente. Pero dediquemos esta Sefirá del Keter en relación con el Mashiach. ¿Qué tiene que ver esta luz que es filtrada por los Olamot con el Mashiach? Pues todo. Ya que tenemos claro que fuimos diseñados para ser contenedores de esta luz mediante el diseño de la Sefirot. Pero el problema es, ¿cómo podemos llegar a rectificar esta luz imperceptible? ¿Dónde podemos buscar? ¿Quién nos puede guiar a ella? Es entonces cuando entendemos el por qué el concepto del Mashiach fue creado antes de la fundación del mundo. Talmud de Babilonia Nedarim 39b. Tenía que existir una forma de rectificar el mundo, con la futura caída del hombre. Por lo tanto, el trabajo del Mashiach es ese, rectificar lo creado, rectificar a la humanidad de la caída del hombre. Por ello se dice, Colosenses 1:16 porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para él y teniéndolo a él en cuenta. En el Tzofen Amalhuti, o Código Real nos da el siguiente comentario, así como los padres que esperan un hijo preparan todo para él y teniéndolo en cuenta, así el Padre creó todo teniendo en cuenta a su amado, para que recibiese doble porción de la herencia, según la costumbre hebrea. De ahí que menciona a Mashiach como primicias y como primogénito. Ya hemos visto que en el Keter nos incentiva el deseo, de lo que es correcto y agradable al Santo bendito es. Akadosh Baruj Hu, de la misma forma, como nace nuestro amor por nuestra pareja, el amor a nuestros hijos, que no son la consecuencia de razonamientos lógicos o planificados, sino de lo más profundo de nuestra Nesama. Ese mismo deseo nos lleva a rectificar, tikkun, mediante un arrepentimiento, teshuva, en hebreo, literalmente retorno. Retorno a nuestro diseño original. Y Mashiach es la persona correcta para guiarnos en este camino para el tikkun olam, en hebreo, reparar el mundo. Yohanan, Juan 14, 6-7 Yeshua le dice, Ani aderek, behemet, behaim, nadie viene al Padre sino por mí. Si tenéis una relación íntima conmigo, también con mi Padre la tendréis.
y desde ahora la tendréis si lo habéis visto. El Ari nos indica que el Keter tiene dos niveles que corresponden al Arij, Ampin, rostro extendido. Este término lleva mucha profundidad de explicarlo, y recordemos que este es un estudio simple y básico. Por lo tanto lo podemos entender de modo coloquial. En la naturaleza, nos movemos de la exterioridad a la internalidad. Entonces, primero percibimos la imagen, el esquema, y después penetramos más adentro, cada vez más profundo, hasta que llegamos a la esencia. El rostro extendido da lugar, y motiva, a nuestros impulsos, deseos y voluntad, que se revela fugazmente en nuestra conciencia si no la captamos y la dejamos escapar. Por tanto es la esencia visible del Keter para nuestro entendimiento finito. Por ello, Arij, Ampin, corresponde a Atik, quinto nivel, que nos enseñará Mashiach para que se cumpla lo que fue dicho. Yirmiyahu, Jeremías 31, 34 y no enseñará más cada cual a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem. Porque perdonaré su maldad, y no me acordaré más de sus pecados. Hebreos 8, 10 al 11, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem, pondré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré, y les seré por Eloá y ellos me serán por pueblo. Y nunca más será necesario que unos a otros se enseñen, ni un hermano tendrá que decirle a su hermano, conoce a Hashem porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este alto nivel de Atik con el Mashiach? En el libro de Haim Kramer, titulado, Mashiach, nos da una interesante reseña, en el texto de Daniel 7, 13. Kebar, Enas, Abba, Bead, Atatik. Ver la versión escrita, que tiene los números de Strong. Un hijo de hombre llegó y se acercó al anciano de días. Antes de analizar esto, hagamos una breve pausa. Algo interesante en este texto, es que en muchas traducciones al español agregan, uno como hijo de hombre. Esto, uno como. No aparece en el texto en hebreo, y en otras versiones más honestas, lo incluyen solo entre paréntesis, o en otro tipo de letra, como la versión inglesa. La Biblia del Rey Jacobo, o versión autorizada del Rey Jacobo, en inglés, King James, versión. Ver detalle en la versión escrita. En la versión de la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, se encuentra de esta forma, G3739, Jos. Probablemente palabra primaria, o tal vez forma del artículo, pronombre relativo, a veces demostrativo, quién, cuál, qué, pronombre relativo. También se ve como, el que, o el cual, quién. Diccionario Tuggy. Por lo tanto, se podría leer de esta forma. El que es, o el cual es, o quién es, hijo de hombre, no, uno como hijo de hombre, según aparecen en las versiones en español. Y la palabra, G5207. Huios, hijo, niño propio de sexo masculino. La siguiente, G444. Anropos, un ser humano, gente, hombre, humano, varón. O sea, un ser humano, en toda la extensión de la palabra, no uno que se parece o se asemeja a un ser humano, como nos quieren hacer ver las versiones cristianas al español. Aclarado este punto seguimos, sobre el texto de Daniel 7:13. Rashi explica que esto se refiere al Mashiach que administrará justicia al mundo entero. Los sabios de bendita memoria hablan sobre Atik. La Gemara pregunta, ¿cuál es el significado de la continuación de este versículo, para la ropa señorial, li me casé, Atik, del hebreo? Este es uno que oculta, me casé, asuntos que el anciano de los días, Atik Omin, es decir, Elohim, oculta. ¿Y qué es esto que oculta? Estos son los secretos de la Torá, el acto enigmático de la creación y el acto del carro divino, que deben permanecer ocultos. Y algunos dicen, este versículo se refiere a alguien que revela asuntos que el anciano de los días ocultó. ¿Y qué son estos? Estas son las razones de diferentes mitzvot en la Torá, que deben mantenerse en secreto. Talmud, Tratado Pesajim 119a. Entonces podemos entender que Atik se refiere a los grandes misterios ocultos de la Torá. Ver Mashiach por Haim Kramer página 198. Ahora bien, ¿cuáles son estas mitzvot que dicen los sabios que deben mantenerse en secreto?
teniendo a la mano la Torá escrita. Veamos, la palabra mitzvot es plural de la palabra mitzvah, en hebreo. Es una palabra hebrea que significa mandamiento. Y esta a vez deriva de tzavá, ordenanza, encomienda, precepto. Por tanto, no solo se refiere a la Torá escrita sino la ordenanza de cómo y bajo qué condiciones deberá cumplirse. Por ejemplo, cada país tiene una ley orgánica, y esta ley orgánica su cumplimiento está regulado por un reglamento a la ley orgánica. Por ejemplo, la ley orgánica del trabajo, y el reglamento a la ley orgánica del trabajo. Por tanto, la Torá escrita se puede considerar como la ley orgánica, y la forma como se cumple esta ley orgánica, las regula a las instituciones rabínicas como lo establece la Torá. Devarim, Deuteronomio 17, 9 al 11. E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás, y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Hasem haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley que ellos se instruyan, y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. Esto es conocido como alajá, en hebreo, es el cuerpo colectivo de reglas, extraídas de la Torá escrita y oral. Bueno, no es necesario explicar más esto, ya que corresponde al estudio. Yeshua en su papel como Masías vino a abolir la Torá, el cual ya fue enviado en su momento, favor leer. Por lo tanto, lo oculto aquí es la forma correcta en que se pueda cumplir el mandamiento de la Torá en su quinto nivel. Y para ello es indispensable la aparición del Masías. Recordemos las palabras de nuestro Masías Yeshua: ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Mateo 5:17. Nuestros sabios nos indica que el alma del Masías reside dentro del Atik. El Ari, sabio cabalista Isaac Luria, nos indica que el Atik trasciende todo lo que podamos concebir, como dar o recibir, derecha, dar, o izquierda, restringir, o el central, la combinación de las dos anteriores, conocido como Partsuf singular hebreo, de Partsufim, personaje, rostros, formas, configuraciones. Son arreglos particulares reconfigurados de las 10 sefirot. Cada Partsuf es, por tanto, una configuración de entidades dispares en una unidad armoniosa. Así como el hombre está conectado con el Eterno, la sefirot y los Partsufim actúan al unísono para transmitir la luz y la energía del Eterno en una forma correctamente alineada, para el beneficio del hombre. Pero si el hombre peca, esta alineación perfecta se altera y da como resultado la rotura de los recipientes, y un desarreglo en el fluir de la luz del Eterno en nosotros. Y este desarreglo en los canales, no se repara por sí solo, sino que debe ser arreglado de forma externa. Por ello, el alma del Masías debe estar por encima de los Partsufim, o sea en el Keter, Atik. De tal manera que, Atik está por encima del tiempo y espacio. De esta forma el Masías que está por encima del tiempo y espacio, puede trascender cada una de todas las transgresiones cometidas por el hombre y rectificarla, llevar a la persona al estado anterior de su falta, o falla. Visto de esta forma, el concepto del Masías emana este poder para rectificar el mundo y llevarlo a un estado de perfección. Yohanan, Juan 3:16 al 17. Porque de tal manera amó Elohim a los hombres, que dio al Masías único, para que todo aquel que tiene fe obediente en él, no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Porque no envió Elohim su Masías a los hombres, para declararlos excluidos para siempre de la vida, sino para que los hombres sean salvos por medio de él. Y esto corresponde al concepto del Keter, que consiste en el más alto deseo de rectificar y hacer lo bueno y agradable al Eterno. ¿Entiende ahora la misión del Masías, y cuán necesaria es su aparición? Por ello, Atik, donde reside el alma del Masías, emana del Keter donde el Eterno está por encima, o sobrepasa las reglas que él determinó para la Sefirot, y para interacción entre ellas y el hombre. Por tanto, nuestras faltas, las cuales no podíamos tener la oportunidad de expiar por el sacrificio levítico, en el Masías serán posibles de rectificar. Y ya son posibles. Baruch Hashem, por enviarnos al Masías Yeshua. Ya que hemos explicado muy brevemente que, el concepto del Masías se encuentra enraizado al Keter, el nivel elevado de Atik, ya podemos entender su proceso de rectificación al mundo.
Por ello, recordemos este texto. Isaías 9, 1 al 2. Pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Mateo 4, 12-17. En el próximo episodio, veremos, si el Eterno lo permite, otra Sefirá. Parte 6. Jogma, sabiduría. Saludos a todos. Salom. Ros. Elisa ben Melahim.